Cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, mi nuera salía de casa. Una noche decidí seguirla. Fue hasta un lago, lanzó una maleta al agua y empezó a correr. Remé hasta la maleta, y cuando la abrí con las manos temblorosas, mi corazón se detuvo por lo que vi. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Antonia y tengo 66 años. Durante los últimos 4 meses, mi nuera Ivana ha estado saliendo de casa todas las noches exactamente a las 3 de la madrugada. Lo sé porque el insomnio me ha convertido en una vigilante involuntaria de mi propio hogar. Todo comenzó cuando mi hijo Marcus se casó con ella hace 2 años. Ivana llegó a nuestras vidas como una tormenta perfecta, hermosa, encantadora, con esa sonrisa que podía derretir el corazón más frío. Marcus estaba completamente hechizado. A los 42 años, mi hijo nunca había estado tan enamorado. Después de su divorcio amargo hace 5 años, pensé que nunca volvería a confiar en el amor. Pero desde el principio algo me inquietaba sobre Ivana. No podía señalar qué exactamente. Tal vez era la forma en que sus ojos se endurecían cuando pensaba que nadie la miraba, o cómo cambiaba de tema cada vez que le preguntaba sobre su familia en Colombia. Siempre tenía respuestas vagas, historias que nunca terminaban de encajar. La primera vez que noté sus salidas nocturnas fue un martes de octubre. Me había levantado para tomar agua cuando escuché el suave clic de la puerta principal cerrándose. Miré por la ventana de mi dormitorio y vi su silueta caminando hacia el Honda Civic plateado que Marcus le había comprado. Pensé que tal vez tenía una emergencia familiar. Pero luego pasó de nuevo. Y otra vez. Siempre a las 3 en punto de la madrugada, como si tuviera un reloj interno programado. Regresaba antes del amanecer, entrando silenciosamente mientras Marcus dormía profundamente en su habitación del segundo piso. Durante semanas traté de convencerme de que tal vez trabajaba turnos nocturnos que no había mencionado, o que tenía problemas de insomnio como yo. Pero cuando intenté preguntarle directamente, Ivana simplemente sonrió y dijo que a veces le gustaba dar paseos nocturnos para pensar. Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar entonces, pero que ahora reconozco como secreto. Marcus vivía en su propia burbuja de felicidad. Había vendido su casa después del matrimonio y se habían mudado conmigo a mi vieja casa de 2 pisos en las afueras de Richmond. Oficialmente era para ahorrar dinero mientras buscaban su propio lugar, pero secretamente me encantaba tener a mi hijo de vuelta. La casa se sentía menos vacía después de años de soledad tras la muerte de mi esposo Robert. Un viernes por la noche, decidí confrontar a Marcus. Estábamos cenando los 3 en el comedor y Ivana había subido a darse una ducha. Marcus, necesito preguntarte algo sobre Ivana. Comencé cuidadosamente. Mi hijo levantó la vista de su plato de pollo asado, con esa expresión que conocía tan bien desde que era niño, la misma que ponía cuando sabía que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. ¿Qué pasa, mamá? ¿Sabes que sale de casa todas las noches? Marcus frunció el ceño. ¿De qué hablas? Todas las noches a las 3 de la madrugada. Se va en su auto y regresa antes del amanecer. La expresión de Marcus cambió inmediatamente. Sus hombros se tensaron y dejó el tenedor sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, ¿has estado espiando a mi esposa? La palabra espiando me dolió más de lo que esperaba. No estoy espiando a nadie. Tengo insomnio y la escucho salir. Ivana me contó sobre sus caminatas nocturnas. Dice que la ayudan con el estrés. No veo cuál es el problema. ¿Caminatas nocturnas en auto? Marcus se puso de pie bruscamente. No voy a permitir que hagas esto, mamá. Ivana es mi esposa y no necesita tu aprobación para cada cosa que hace. Solo estoy preocupada, hijo. Algo no me parece normal en todo esto. Lo que no es normal es que una mujer de 66 años esté vigilando cada movimiento de su nuera como si fuera una detective. Sus palabras me cortaron profundamente. Marcus nunca me había hablado así.
Ivana había aparecido en la puerta del comedor en ese momento, con el cabello húmedo y una expresión de falsa preocupación. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con esa voz suave que usaba cuando quería parecer inocente. Mi madre está preocupada por tus caminatas nocturnas, dijo Marcus, y yo pude detectar el sarcasmo en su tono. Ivana se acercó a él y puso una mano en su hombro. Oh, Antonia, lamento si te he preocupado. Sufro de ansiedad desde niña y las caminatas nocturnas son la única forma en que puedo calmar mi mente. Me miró directamente a los ojos cuando dijo esto, y por un segundo vi algo que me heló la sangre. No era ansiedad lo que vi en su mirada. Era cálculo. Era como si estuviera midiendo exactamente qué tanto podía empujar antes de que yo me quebrara. Entiendo la ansiedad, respondí lentamente. Pero son las 3 de la madrugada, Ivana. ¿No sería más seguro caminar durante el día? A mí me gusta la tranquilidad de la noche, respondió. Es cuando puedo pensar mejor. Marcus la rodeó con el brazo protectoramente. ¿Ves, mamá? No hay ningún misterio. Solo déjala en paz. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Marcus había elegido claramente su bando, y no era el mío. Pero algo en el fondo de mi corazón me decía que las caminatas nocturnas de Ivana eran cualquier cosa menos inocentes. Durante las siguientes semanas, las salidas continuaron con precisión militar. 3 de la madrugada, cada noche, sin excepción. Y cada día que pasaba, me sentía más invisible en mi propia familia. Marcus había comenzado a tratarme con una frialdad que me partía el corazón. Y Ivana había comenzado a mirarme como si fuera un obstáculo que necesitaba remover. La noche que cambió todo fue un jueves de diciembre. Había estado lloviendo toda la tarde, y pensé que tal vez Ivana se saltaría su rutina nocturna. Pero a las 3 en punto, escuché sus pasos bajando las escaleras. Esta vez, algo en mí se quebró. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Me levanté silenciosamente, me puse la bata y los zapatos, y tomé las llaves de mi viejo Buick. Si Ivana tenía secretos, era hora de descubrir cuáles eran. Ya no podía vivir con la sensación de que algo terrible estaba sucediendo bajo mi propio techo. Cuando salí al porche, pude ver las luces traseras de su Honda alejándose por la calle. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo entre nosotras, pero ya no me importaba. Era hora de seguir a mi nuera y descubrir qué diablos estaba haciendo todas las noches. Seguir a Ivana esa noche fue como entrar en una película de suspense que nunca quise protagonizar. Mantuve una distancia prudente, con las luces del Buick en su configuración más baja, rogando que mis 66 años de conducir me sirvieran para no ser detectada. Durante 45 minutos manejamos por carreteras cada vez más desiertas. Salimos de Richmond y nos dirigimos hacia el condado rural, donde los faroles de la calle desaparecen y solo queda la oscuridad espesa de la noche. Mi corazón latía tan fuerte que temía que fuera a darme un infarto allí mismo, pero algo más poderoso que el miedo me empujaba hacia adelante. Finalmente, Ivana tomó un desvío hacia un camino de tierra que yo conocía vagamente. Llevaba al lago Silverbrook, un lugar que Robert y yo solíamos visitar cuando Marcus era pequeño. Era un sitio hermoso durante el día, pero a las 4 de la madrugada, con la luna oculta detrás de nubes gruesas, se sentía como el fin del mundo. Apagué el motor del Buick cuando vi que Ivana se detenía cerca de la orilla. Estaba a unos 200 metros de distancia, escondida detrás de un grupo de árboles. Desde mi posición podía ver su figura moviéndose alrededor del auto, pero no podía distinguir exactamente qué estaba haciendo. Luego vi que sacaba algo del maletero. Era una maleta grande y pesada que parecía requerir considerable esfuerzo para mover. La arrastró hasta la orilla del lago, y lo que vi después me dejó sin respiración. Sin dudarlo ni un segundo, Ivana lanzó la maleta al agua. El sonido del chapuzón cortó el silencio de la noche como un cuchillo. Pero lo que más me perturbó no fue el acto en sí, sino la reacción de Ivana después. Se quedó parada allí por un momento, mirando las ondas que se expandían en la superficie del lago,
y luego corrió hacia su auto como si la persiguiera el mismísimo demonio. La vi alejarse a toda velocidad, sus luces traseras desapareciendo en la distancia. Me quedé sentada en mi auto, temblando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Una parte de mí quería dar marcha atrás, regresar a casa y fingir que nada había pasado. Pero la otra parte, la parte que había criado a Marcus y había sobrevivido a 40 años de matrimonio, sabía que tenía que averiguar qué había en esa maleta. Había un pequeño muelle de pesca a unos metros de donde Ivana había tirado la maleta. Robert había dejado un bote de remos allí años atrás, y por algún milagro seguía amarrado al muelle, aunque se veía bastante deteriorado por el clima. Con las manos temblando por el frío y los nervios, logré subir al bote. Hacía años que no remaba, y mis brazos de 66 años protestaron inmediatamente, pero la adrenalina me daba una fuerza que no sabía que aún tenía. El agua estaba fría como el hielo, y cada chapoteo de los remos sonaba ensordecedor en el silencio. Busqué en la superficie del lago, tratando de distinguir algún signo de la maleta. Afortunadamente, no se había hundido completamente. Podía ver una esquina sobresaliendo del agua a unos 10 metros de la orilla. Cuando finalmente logré acercarme lo suficiente, agarré la esquina de la maleta y comencé a arrastrarla hacia la orilla. Era increíblemente pesada, y por un momento temí que me fuera a tirar del bote. Pero logré llevarla hasta aguas más bajas, donde pude pararme y arrastrarla hasta la orilla. Mis manos temblaban violentamente cuando intenté abrir los cierres. Estaban mojados y oxidados, pero finalmente cedieron. Cuando levanté la tapa, el contenido me dejó sin palabras. Documentos, cientos y cientos de documentos empapados, pasaportes, licencias de conducir, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social. Pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que ninguno de esos documentos pertenecía a la misma persona. Había al menos 20 identidades diferentes, todas con la foto de personas distintas, pero todas compartían algo en común. Parecían documentos falsos. Reconocí algunos nombres. María González, la mujer que limpiaba la casa de los Henderson 2 casas más abajo. José Rivera, el jardinero que trabajaba en el vecindario. Carmen López, la niñera que cuidaba a los niños de los Wilson. Todos inmigrantes, todos trabajadores silenciosos que se mantenían en las sombras de nuestro tranquilo suburbio. Pero había más. Sobres llenos de dinero en efectivo. Miles y miles de dólares mojados, pero aún utilizables. Conté al menos $20,000 en billetes de diferentes denominaciones. Y había algo más que me revolvió el estómago. Fotografías. Las fotografías mostraban a Ivana reuniéndose con diferentes personas en lugares que no reconocía. En algunas aparecía entregando documentos, en otras recibiendo dinero. Todo parecía ser evidencia de algún tipo de operación sistemática. En el fondo de la maleta encontré algo que me partió el corazón: mi chequera personal, la que había estado buscando durante semanas, pensando que la había perdido. Pero no estaba perdida. Ivana la tenía. Y cuando revisé los cheques utilizados, vi mi propia firma falsificada en cheques por miles de dólares, hechos a nombres que no reconocía. Me senté en la orilla del lago, con toda esa evidencia empapada esparcida a mi alrededor, y finalmente entendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. Ivana no era solo una nuera misteriosa con hábitos nocturnos extraños, era una criminal. Y había estado usando mi casa, mi familia y mi propio dinero para financiar algo que ni siquiera podía comprender completamente. La lluvia comenzó a caer otra vez, empapando aún más los documentos ya húmedos. Sabía que tenía que recoger todo y llevarlo conmigo, pero también sabía que lo que había descubierto cambiaría nuestras vidas para siempre. Marcus nunca me creería, ni siquiera estaba segura de que debería creerme yo misma. Pero mientras metía todo de vuelta en la maleta, una cosa quedó dolorosamente clara. La mujer que mi hijo había traído a nuestra casa no era quien decía ser. Y ahora tenía que encontrar la manera de demostrarlo sin destruir a mi familia en el proceso. Pero mientras conducía de regreso a casa, con la maleta empapada en el asiento trasero, una pregunta me torturaba más que todas las demás.
¿Cuánto de nuestro dinero había desaparecido ya? Y más importante aún, ¿qué tan profundo llegaba realmente este engaño? La respuesta a esas preguntas tendría que esperar hasta que llegara a casa y pudiera revisar todos esos documentos con más cuidado. Pero algo me decía que lo que había encontrado en el lago era solo la punta del iceberg. Llegué a casa cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Mis manos aún temblaban mientras arrastraba la maleta empapada hasta el sótano, donde sabía que podría examinar su contenido sin ser descubierta. El peso de lo que había encontrado era tanto físico como emocional. Cada documento falso, cada fotografía, cada dólar robado, representaba una traición más profunda de lo que jamás había imaginado. Durante las siguientes 3 horas, extendí cuidadosamente todos los documentos sobre la mesa de trabajo de Robert en el sótano. Algunos estaban tan empapados que la tinta se había corrido, pero la mayoría eran legibles. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Ivana no solo estaba falsificando documentos de identidad, estaba dirigiendo una operación completa. Había listas detalladas de clientes, precios por diferentes tipos de documentos y, lo más perturbador, registros de pagos que mostraban que cobraba entre $5,000 y $15,000 por cada identidad falsa completa. En una carpeta plástica que había logrado mantenerse relativamente seca, encontré algo que me partió el corazón. Estados de cuenta de mi propia cuenta bancaria. Copias que mostraban retiros sistemáticos durante los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades al principio, $200 aquí, 300 allá. Pero gradualmente, las cantidades habían aumentado hasta llegar a retiros de $2,000 y $3,000 semanales. En total, calculé que Ivana había robado más de $45,000 de mis ahorros. Dinero que yo había guardado cuidadosamente durante años después de la muerte de Robert. Dinero que había planeado dejar como herencia para Marcus. Pero lo que más me dolió fue encontrar una libreta con notas escritas a mano en español. Mi español no era perfecto, pero pude entender lo suficiente para sentir como si me hubieran apuñalado. Ivana había escrito cosas como «La vieja es fácil de manipular» y «Marcus es un idiota útil, cree todo lo que le digo». Había planes detallados sobre cómo acceder a más de mi dinero, incluyendo notas sobre mi testamento y mis propiedades. La página que más me destrozó decía: «Cuando termine con esta fase, me desharé de ambos. Marcus puede quedarse con su madre loca. Para entonces ya habré transferido todo a cuentas offshore». Me senté en la vieja silla de Robert, sosteniendo esa libreta con manos temblorosas, y por primera vez en años lloré como una niña. No solo por el dinero robado, sino por la completa humillación de haber sido tan ingenua. Ivana no solo había engañado a Marcus, me había estudiado, había calculado exactamente cómo manipularme y había ejecutado su plan con precisión quirúrgica. Escuché pasos arriba y rápidamente guardé todo en una caja de herramientas vacía. Cuando subí las escaleras, Ivana estaba en la cocina preparando café, como si fuera cualquier mañana normal. Me miró con esa sonrisa dulce que ahora sabía que era completamente falsa. «Buenos días, Antonia. Te levantaste temprano hoy». La observé cuidadosamente, buscando algún signo de nerviosismo, alguna pista de que sabía lo que había descubierto. Pero Ivana era una actriz consumada. Sus ojos mostraban la misma calidez fingida de siempre. «No pude dormir», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Entiendo perfectamente. A veces el insomnio puede ser terrible». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Ella sabía exactamente por qué no había dormido, pero estaba actuando su papel a la perfección. Marcus bajó las escaleras poco después, ya vestido para el trabajo. Besó a Ivana en la mejilla y me saludó con un asentimiento frío. La distancia que había crecido entre nosotros durante las últimas semanas me dolía más ahora que sabía la verdad. «¿Cómo dormiste, amor?», le preguntó a Ivana. «Como un bebé», respondió ella, mirándome directamente a los ojos cuando dijo esto. Tuve los sueños más hermosos. Marcus se sirvió café y revisó su teléfono. «Tengo reuniones todo el día, pero llegaré temprano para cenar. ¿Te parece bien, mamá?».
Antes de que pudiera responder, Ivana habló. «Qué dulce eres, Marcus. Antonia y yo podemos pasar un día de chicas juntas. Tal vez podríamos ir de compras o algo así». La idea de pasar un día completo a solas con Ivana, sabiendo lo que ahora sabía, me llenó de pánico, pero también me dio una idea. «Eso suena maravilloso», dije, forzando una sonrisa. «Hace mucho que no tenemos tiempo de calidad juntas». Marcus pareció sorprendido pero complacido. «Excelente. Me alegra que finalmente se estén llevando mejor». Después de que Marcus se fue al trabajo, Ivana y yo nos quedamos solas en la cocina. El silencio se sentía espeso, cargado de secretos no dichos. Ella me observaba cuidadosamente, como si estuviera evaluando algo. «Antonia», dijo finalmente, «siento que hemos tenido algunos malentendidos últimamente». «¿Malentendidos?» «Sobre mis caminatas nocturnas. Sé que te preocupan y quiero que sepas que entiendo tu perspectiva». Me acerqué a ella lentamente, manteniendo la expresión neutra. «¿Qué perspectiva?» «Una madre siempre quiere proteger a su hijo. Es natural que desconfíes de cualquier mujer nueva en su vida». Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, pero pude detectar algo más profundo debajo de la superficie. Una advertencia sutil. «Tienes razón», dije. «Una madre siempre protege a su hijo». Ivana sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me alegra que lo entiendas. Porque sería terrible si algo interrumpiera la felicidad de Marcus, ¿no crees?» La amenaza implícita en sus palabras era clara. Sabía que yo había estado indagando y me estaba advirtiendo que me detuviera. «Por supuesto», respondí. «La felicidad de Marcus es lo más importante para mí». «Excelente. Entonces estamos de acuerdo». Ivana tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Voy a hacer algunos mandados. Nos vemos esta tarde para nuestro día de chicas». La vi alejarse por la ventana, y en ese momento supe que tenía pocas horas para decidir qué hacer. Podía confrontar a Marcus con la evidencia, arriesgándome a que no me creyera y destruyendo nuestra relación para siempre. O podía tratar de reunir más pruebas, sabiendo que Ivana ya sospechaba que yo sabía algo. Regresé al sótano y abrí nuevamente la caja de herramientas. Entre los documentos encontré algo que había pasado por alto la primera vez: una tarjeta de presentación. Immigration Solutions LLC, decía, con una dirección en el centro de Richmond. Tomé mi teléfono y marqué el número. Una voz masculina respondió en español. «¿Puedo hablar con Ivana?», pregunté en mi español limitado. Hubo una pausa larga. «¿Quién pregunta?» «Soy una cliente. Necesito hablar con ella sobre documentos». «Ivana no trabaja más con nosotros», dijo el hombre, y pude detectar nerviosismo en su voz. «Tuvo problemas, grandes problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «No puedo hablar por teléfono. Es peligroso». La línea se cortó. Me quedé sentada en el sótano, con el teléfono en la mano, entendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaba. Ivana no era solo una estafadora ocasional. Estaba involucrada en algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Y ahora sabía que yo sabía. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesta a hacer para silenciarme? No pude esperar hasta que Marcus llegara del trabajo. A las 3 de la tarde, con las manos aún temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo, llamé a su oficina. «Marcus, necesito que vengas a casa ahora mismo. Mamá, estoy en medio de una reunión importante. ¿Puede esperar hasta esta noche?» «No, no puede esperar. Es sobre Ivana y es urgente». Hubo una pausa larga en la línea. Podía escuchar el sonido de fondo de su oficina, voces distantes, el zumbido de las computadoras. «¿Qué has hecho ahora?» La exasperación en su voz me dolió, pero ya no me importaba. «Solo ven a casa, Marcus, por favor». Una hora después escuché su auto en la entrada. Marcus entró por la puerta principal con esa expresión que yo conocía tan bien, la mezcla de irritación y resignación que había perfeccionado durante su adolescencia cuando sabía que estaba en problemas. «Esto mejor sea importante, mamá. Dejé una reunión con clientes muy importantes».
Lo llevé al salón y le señalé la mesa de centro donde había organizado cuidadosamente algunas de las evidencias más condenatorias. Los estados de cuenta de mi banco con los retiros no autorizados, varios documentos de identidad falsos y la libreta con las notas de Ivana sobre nosotros. Marcus se sentó lentamente, sus ojos escaneando los documentos. Al principio, su expresión era de confusión. Luego, gradualmente, la confusión se transformó en algo más profundo. ¿Qué es todo esto? Es lo que tu esposa ha estado haciendo durante las últimas 2 noches. No va a caminar, Marcus. Va al lago Silverbrook a deshacerse de evidencia de sus crímenes. Marcus tomó uno de los pasaportes falsos, examinándola cuidadosamente. Esto no puede ser real. ¿Reconoces la chequera? Le señalé mi chequera personal, ahora evidencia de fraude. Ivana la ha estado usando para financiar su operación. Mira las firmas, Marcus. Todas son falsificaciones de mi firma. Mi hijo tomó la chequera con manos que comenzaban a temblar. Revisó página tras página de cheques que nunca había autorizado, cada uno por cantidades significativas de dinero. Esto tiene que ser un error, murmuró, pero su voz había perdido la convicción. Lee la libreta, Marcus. Lee lo que realmente piensa de nosotros. Marcus abrió la libreta y comenzó a leer las notas de Ivana. Vi cómo su rostro se descompuso línea por línea. Cuando llegó a la parte donde ella lo llamaba idiota útil, se puso completamente pálido. «Esto está en español», dijo débilmente, como si eso pudiera invalidar de alguna manera lo que estaba leyendo. Traduje las partes más importantes. Ivana ha robado más de $45,000 de mis ahorros, Marcus. Y según sus notas, planea tomar mucho más antes de desaparecer. Marcus se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por el salón. Se pasaba las manos por el cabello, un hábito nervioso que había tenido desde niño. «Tiene que haber una explicación», dijo finalmente. «Ivana no es capaz de esto». «¿No es capaz de qué? ¿De mentir? ¿De robar? ¿De manipularte hasta el punto de que defiendas a una criminal por encima de tu propia madre?» La palabra criminal lo golpeó como una bofetada. Se detuvo en seco y me miró con ojos que ya no podían negar completamente la realidad. «Incluso si esto fuera cierto», dijo lentamente, «¿cómo lo conseguiste? ¿Has estado siguiéndola?» «Sí, la seguí». «Y menos mal que lo hice, porque si no, nunca habríamos descubierto que estamos viviendo con una estafadora profesional». Marcus se sentó pesadamente en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. «No puede ser cierto. Yo la amo». «Lo sé, hijo, pero el amor no cambia los hechos». En ese momento, escuchamos el sonido de una llave en la cerradura. Ivana había regresado. Marcus y yo nos miramos y vi el pánico en sus ojos. No estaba listo para confrontarla, pero ya era demasiado tarde para esconder la evidencia. Ivana entró al salón con una sonrisa radiante que se desvaneció inmediatamente cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos se movieron rápidamente de la evidencia a Marcus, luego a mí, calculando la situación en segundos. «¿Qué es todo esto?», preguntó, pero su voz había cambiado. Ya no era la voz dulce y suave que usaba normalmente. Había una frialdad nueva, una dureza que nunca había mostrado antes. Marcus se puso de pie lentamente. «Ivana, necesito que me expliques estos documentos». Ella se acercó a la mesa y recogió la libreta, hojeándola rápidamente. Cuando levantó la vista, la máscara había caído completamente. La mujer que nos miraba ahora no se parecía en nada a la Ivana que habíamos conocido. «¿Entraste a mi habitación?», me preguntó directamente, ignorando completamente a Marcus. «Estos documentos estaban en una maleta que tiraste al lago anoche», respondí. «Los recuperé». Ivana se rió, pero no había humor en el sonido. Era una risa fría, calculada. «Impresionante, Antonia. No te creía capaz de tanto». Marcus dio un paso hacia ella. «Ivana, por favor, dime que hay una explicación para todo esto». Ella lo miró como si fuera un niño pequeño, haciendo una pregunta especialmente estúpida. «¿Una explicación? ¿Para qué, Marcus? ¿Para ser más inteligente que tú y tu madre?» La crueldad casual en su voz fue como una bofetada.
Marcus retrocedió físicamente. Los documentos falsos, el dinero robado, las notas sobre nosotros. ¿Todo es real? Por supuesto que es real. ¿Realmente pensaste que me enamoré de ti por tu personalidad encantadora? Ivana se sentó en el borde de la mesa, completamente relajada, ahora que ya no tenía que actuar. Eres un hombre de mediana edad, aburrido, con un trabajo decente y una madre con ahorros sustanciales. Eras perfecto para lo que necesitaba. Marcus se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. ¿Nada de lo nuestro fue real? Los primeros meses fueron tolerables, pero mantener la actuación se volvió agotador, especialmente con tu madre constantemente sospechando de mí. Ivana me miró con algo que podría haber sido respeto si hubiera venido de cualquier otra persona. Tienes que admitir, Antonia, que fui convincente durante mucho tiempo. ¿Por qué? La pregunta salió de Marcus como un susurro roto. ¿Por qué hacerme esto? Porque podía, porque era fácil, porque necesitaba una base de operaciones estable y un hombre estúpido dispuesto a financiar mi estilo de vida mientras construía mi negocio. La palabra estúpido quebró algo en Marcus. Lo vi endurecerse, su dolor transformándose en algo más peligroso. «Sal de mi casa», dijo en voz baja. «¿Tu casa?» Ivana se rió otra vez. «Técnicamente es la casa de tu madre. Y considerando que he estado contribuyendo a los gastos con el dinero que tomé de ella, podría argumentar que tengo tanto derecho a estar aquí como tú». Me puse de pie lentamente, sintiendo una fuerza que no había sentido en meses. «No tienes ningún derecho aquí, Ivana, y si no te vas voluntariamente, llamaré a la policía». Sus ojos se estrecharon peligrosamente. «No creo que quieras involucrar a la policía, Antonia. Tengo información sobre muchas personas en este vecindario, información que no les gustaría que se hiciera pública. ¿Me estás amenazando? Estoy estableciendo hechos. Puedes llamar a la policía si quieres, pero te aseguro que conoceré mis derechos y mis opciones mucho mejor que tú». Marcus se puso de pie abruptamente. «Suficiente. Ivana, quiero que recojas tus cosas y te vayas. Ahora». «¿O qué, Marcus? ¿Me vas a obligar?» La tensión en el salón era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Marcus e Ivana se miraban fijamente. 2 años de matrimonio falso reduciéndose a este momento de verdad cruda. Finalmente, Ivana se encogió de hombros. «Está bien, me iré. Pero no creas que esto termina aquí». Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia nosotros. «Por cierto, es posible que quieran revisar todas sus cuentas bancarias y sus tarjetas de crédito, y tal vez cambien todas las cerraduras». Con eso, subió las escaleras, dejándonos en un silencio que se sentía como los restos de un huracán. Marcus se volvió hacia mí, y por primera vez en meses, vi a mi hijo real detrás de toda la rabia y la negación. «Mamá», dijo con voz quebrada, «lo siento mucho». Los siguientes 3 días fueron los más tensos de mi vida. Ivana había empacado sus cosas y se había ido esa misma noche, pero su presencia parecía persistir en cada rincón de la casa como un fantasma malévolo. Marcus se había tomado tiempo libre del trabajo y pasaba las horas revisando obsesivamente nuestras cuentas bancarias, descubriendo nuevas violaciones a nuestra privacidad financiera cada hora. «Mamá, tienes que ver esto», me dijo Marcus la mañana del viernes, con la laptop abierta en la mesa del comedor. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y el estrés. «Encontré más transacciones que no reconozco». Me senté a su lado y vi una lista de retiros de mi cuenta de ahorros que databan de meses atrás. Pequeñas cantidades al principio, $500 aquí, 700 allá. Pero a medida que Ivana se había vuelto más confiada, las cantidades habían aumentado dramáticamente. «Esta transferencia de $3,000 fue hace solo 2 semanas», señaló Marcus. «Y esta de $5,000 fue el lunes pasado». «¿El lunes pasado?» Mi sangre se heló. Eso fue después de que empecé a sospechar de ella. Marcus asintió grimly. «Sabía que estabas investigando y aceleró el robo.
Habíamos cambiado todas las contraseñas y cerraduras como Ivana había sugerido sarcásticamente, pero el daño ya estaba hecho. En total, habíamos identificado más de $68,000 en transacciones no autorizadas. Mi cuenta de ahorros, que había contenido más de $80,000 de los seguros de vida de Robert, ahora mostraba un balance de apenas $11,000. Tenemos que contactar a la policía, dije por 10ª vez esa semana. Marcus se frotó las sienes. Ya hicimos la denuncia. El detective Morrison dijo que estos casos de fraude doméstico son complicados de procesar, especialmente cuando el perpetrador era técnicamente parte de la familia. El detective Morrison había venido a casa el miércoles, un hombre mayor con bigote gris que había escuchado nuestra historia con expresión escéptica. Había tomado copias de toda la evidencia, pero sus palabras finales no habían sido alentadoras. En casos como estos, donde el acusado tenía acceso legítimo a la residencia y posiblemente a información financiera, es difícil probar intención criminal, había explicado. Especialmente si ella afirma que tenía permiso para usar las cuentas. ¿Permiso?, había explotado Marcus. Nunca le dije que podía robar a mi madre, pero vivían juntos como familia. Un abogado hábil podría argumentar acceso implícito. Esa conversación me había dejado sintiéndome más desesperanzada que nunca. Parecía que Ivana había calculado incluso esto, elegir víctimas que tendrían dificultades para procesar legalmente su traición. El viernes por la tarde, mientras Marcus estaba en el banco tratando de resolver los problemas con las cuentas, recibí una llamada que cambió todo. «¿Señora Antonia?» La voz era de un hombre mayor, con acento español pronunciado. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Eduardo Morales. Usted llamó a Immigration Solutions la semana pasada preguntando por Ivana». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Sí, recuerdo. No pude hablar entonces porque no era seguro, pero he estado pensando en su llamada, y creo que necesita saber la verdad sobre esa mujer. ¿Puede reunirse conmigo en persona?» «Sí, pero tiene que ser en un lugar público. ¿Conoce el Café Luna en Broad Street?» 1 hora después, me senté en una mesa del fondo del Café Luna, nerviosamente removiendo un café que no tenía intención de beber. Eduardo Morales resultó ser un hombre de unos 70 años, delgado y nervioso, que constantemente miraba por encima del hombro como si esperara ser seguido. «Ivana trabajó con nosotros durante 8 meses», comenzó Eduardo, manteniendo su voz baja. Al principio parecía una bendición. Hablaba inglés perfectamente. Conocía el sistema, podía conseguir documentos que nosotros no podíamos obtener. ¿Qué tipo de documentos? Licencias de conducir, tarjetas de seguro social, certificados de nacimiento. Documentos que la gente necesita para trabajar, para vivir. Nosotros ayudamos a familias honestas que solo quieren una oportunidad. Eduardo tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. Pero Ivana, ella vio una oportunidad de hacer mucho dinero. Comenzó a cobrar precios exorbitantes, $10,000, $15,000 por documentos que nosotros proporcionábamos por $2,000. ¿Y ustedes no sabían? No, al principio. Ella manejaba a los clientes directamente. Les decía que éramos solo los proveedores, que ella era la que corría todos los riesgos. Mantenía la diferencia para sí misma. La imagen de la operación de Ivana se hacía más clara. ¿Cuándo descubrieron lo que estaba haciendo? Hace 3 meses. Un cliente vino directamente a nosotros quejándose de que Ivana le había cobrado $12,000 por documentos que nunca recibió. Cuando investigamos, encontramos que había estado estafando a clientes y culpándonos a nosotros. Eduardo se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. «Señora Antonia, esa mujer es peligrosa. Cuando la confrontamos, nos amenazó. Dijo que tenía contactos en inmigración que cerrarían nuestro negocio si no la dejábamos en paz. ¿Y la dejaron? Tuvimos que hacerlo, pero seguimos escuchando historias sobre ella. Familias enteras estafadas, documentos prometidos que nunca llegaron, amenazas contra cualquiera que tratara de exponerla». Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. «Hay algo más que necesita saber. Ivana no trabajaba sola. Abrí el sobre y encontré fotografías granuladas que parecían haber sido tomadas con un teléfono desde lejos.
Mostraban a Ivana reuniéndose con varios hombres en diferentes ubicaciones. ¿Quiénes son estas personas? El hombre del traje azul es Carlos Vega. Maneja documentos falsos para toda la costa este. La mujer rubia es Sandra Kim, especialista en identidades robadas, y señaló a un hombre mayor con barba. Es Miguel Santos, muy peligroso. Maneja dinero sucio para operaciones mucho más grandes que documentos de inmigración. Mi sangre se heló. ¿Está diciendo que Ivana está involucrada en crimen organizado? Estoy diciendo que su operación ha crecido mucho más allá de ayudar a inmigrantes. Estas personas lavan dinero de drogas, tráfico humano, cosas muy feas. Eduardo cerró el sobre y me miró directamente a los ojos. Señora Antonia, si Ivana sabe que usted tiene evidencia contra ella, está en peligro. Esta gente no deja testigos. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Todo lo que había pensado sobre Ivana, todo lo que creía que entendía sobre la situación, era solo la superficie de algo mucho más profundo y más peligroso. Cuando llegué a casa, Marcus estaba esperándome en el porche, su rostro pálido de pánico. «Mamá, ¿dónde has estado? He estado tratando de llamarte durante 1 hora». «¿Qué pasó?» El detective Morrison llamó. Dice que Ivana compró un boleto de avión para esta noche. Vuelo a Miami y desde allí conexión a Colombia. Mi corazón se hundió. ¿Esta noche? Sale a las 11:45 de la noche. Morrison dice que si va a huir del país, tenemos que actuar ahora o nunca la procesaremos. Miré mi reloj. Eran las 6:30 de la tarde. Teníamos menos de 5 horas. Marcus, dije lentamente, hay algo más que necesitas saber sobre tu esposa. Le conté sobre mi reunión con Eduardo Morales, sobre las fotografías, sobre la verdadera extensión de las actividades criminales de Ivana. Con cada revelación vi cómo el rostro de mi hijo se endurecía más. ¿Crimen organizado?, susurró cuando terminé. ¿Tráfico humano? Eduardo cree que estamos en peligro si Ivana piensa que podemos testificar contra ella. Marcus se puso de pie y comenzó a caminar por el porche. Tenemos que detenerla antes de que se vaya del país. ¿Cómo? El detective Morrison ya dijo que el caso es complicado. Morrison no sabe sobre los contactos criminales. Si le mostramos las fotografías de Eduardo, si le explicamos que esto es más grande que fraude doméstico. Marcus se detuvo abruptamente y me miró. Mamá, ¿dónde está ahora Ivana? No lo sé. ¿Por qué? Porque si está preparándose para huir del país esta noche, probablemente esté eliminando evidencia o recolectando dinero que dejó escondido. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Crees que podría regresar al lago? Marcus asintió lentamente. Si tiene más evidencia escondida allí, esta sería su última oportunidad de recuperarla antes de huir. Nos miramos, ambos entendiendo lo que teníamos que hacer. Era arriesgado, posiblemente peligroso, pero si Ivana salía del país esa noche, nunca recuperaríamos nuestro dinero ni obtendríamos justicia. Vamos a buscarla, dijo Marcus con determinación que no había visto en él en años. Mientras nos dirigíamos hacia mi auto, no pude evitar preguntarme si estábamos cometiendo el mayor error de nuestras vidas, o finalmente tomando el control de una situación que había estado fuera de nuestro alcance durante demasiado tiempo. Llegamos al lago Silverbrook cuando el sol se estaba poniendo, pintando el agua de tonos dorados y rojos que contrastaban dramáticamente con la tensión que sentía en cada músculo de mi cuerpo. Marcus había insistido en manejar, y durante todo el viaje de 40 minutos habíamos discutido nuestro plan una y otra vez. Si está aquí, llamamos inmediatamente al detective Morrison, había dicho Marcus. No nos acercamos a ella directamente. ¿Y si no está aquí, pero encontramos evidencia adicional? La documentamos con fotografías y la entregamos a la policía. Sonaba simple en teoría, pero cuando llegamos al lugar donde yo había recuperado la maleta días atrás, mi corazón se aceleró. El Honda Civic, plateado de Ivana, estaba estacionado exactamente donde había estado antes. Ahí está, susurré, aunque no había necesidad de susurrar. Marcus estacionó nuestro auto a una distancia prudente, detrás del mismo grupo de árboles donde yo me había escondido esa noche.
Desde nuestra posición podíamos ver claramente el área del lago donde Ivana se movía frenéticamente alrededor de lo que parecía ser una pequeña lancha inflable. ¿De dónde sacó una lancha?, murmuró Marcus, pasándome los binoculares que había traído. A través de los binoculares pude ver que Ivana estaba recuperando objetos del agua. Tenía puesta ropa de buceo básica y parecía estar siguiendo una cuerda que desaparecía en las profundidades del lago. Debe haber escondido más cosas aquí, dije. Cosas más valiosas que los documentos que yo encontré. Marcus ya tenía su teléfono en la mano. Voy a llamar a Morrison. Pero antes de que pudiera marcar, vimos algo que nos heló la sangre. Ivana había sacado del agua una caja metálica resistente al agua y la había abierto en la lancha. Incluso desde nuestra distancia, pudimos ver que estaba llena de dinero. Fajos y fajos de billetes cuidadosamente envueltos en plástico. «Dios mío», susurró Marcus, «¿cuánto dinero es eso?». A través de los binoculares, calculé que había al menos 10 o 12 fajos grandes. Si cada uno contenía $1,000, estábamos viendo más dinero del que había robado de nuestras cuentas. Mucho más. «Marcus, llama a Morrison ahora». Pero en ese momento escuchamos el sonido de otro auto acercándose. Un SUV negro se detuvo cerca del Honda de Ivana, y 2 hombres salieron. Incluso en la distancia, reconocí uno de ellos de las fotografías que Eduardo me había mostrado. Miguel Santos, el hombre con barba que manejaba dinero sucio. «Esto se está poniendo muy peligroso», murmuré. Marcus ya estaba marcando el número de emergencias. Mientras hablaba en voz baja con el operador, yo mantuve los binoculares enfocados en la escena que se desarrollaba en el lago. Los 2 hombres no parecían contentos. Uno de ellos gritaba algo a Ivana, aunque no podíamos escuchar las palabras. Ella respondía gesticulando hacia la caja de dinero, pero los hombres se acercaron más, su lenguaje corporal claramente amenazante. «La policía viene en camino», susurró Marcus. «Dijeron que no nos acerquemos bajo ninguna circunstancia». Pero mientras hablaba, vimos que la situación en el lago se estaba intensificando. Miguel Santos había agarrado a Ivana por el brazo y la sacudía violentamente. La caja de dinero se cayó de la lancha y varios fajos de billetes comenzaron a flotar en el agua. «Se está saliendo de control», dije. «¿Dónde está la policía?». Como si hubieran escuchado mi pregunta, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse a través de los árboles, débil al principio, pero acercándose rápidamente. Los hombres en el lago también escucharon las sirenas. Miguel Santos soltó a Ivana bruscamente y dijo algo al otro hombre. Comenzaron a correr hacia su SUV, dejando a Ivana sola en la lancha con el dinero flotando a su alrededor. «¿Por qué la están abandonando?», preguntó Marcus. «Porque saben que pueden escapar y ella no», respondí. «Están cortando sus pérdidas». Efectivamente, el SUV negro arrancó y se alejó por un camino diferente al que habíamos usado, desapareciendo en la dirección opuesta segundos antes de que los primeros autos policiales llegaran al área. Ivana permaneció en la lancha por un momento, mirando hacia donde habían desaparecido sus socios. Luego, con movimientos desesperados, comenzó a recoger todo el dinero que podía del agua. El detective Morrison fue el primero en llegar a donde estábamos escondidos. «Señora Antonia, Marcus, ¿están bien?». «Estamos bien», respondí. «Pero Ivana está ahí en el lago con lo que parece ser una fortuna en dinero en efectivo». Morrison tomó sus propios binoculares y observó la escena. «Jesús, ¿había otros individuos aquí?». «2 hombres en un SUV negro», dijo Marcus. «Se fueron cuando escucharon las sirenas». Morrison habló por su radio, coordinando con otros oficiales para cercar el área. En pocos minutos, había al menos 6 autos policiales posicionados alrededor del lago. «Ivana Torres», gritó Morrison a través de un megáfono. «Salga del agua con las manos visibles». Desde la lancha, pudimos ver que Ivana miró hacia la orilla donde estaban posicionados los policías. Por un momento pensé que podría intentar huir por agua, pero finalmente comenzó a remar hacia la orilla. Cuando Ivana finalmente salió del agua, estaba empapada y temblando, pero no de frío. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y derrota que nunca había visto antes.
Los oficiales la esposaron inmediatamente, mientras otros comenzaron a recoger la evidencia del agua. ¿Cuánto dinero hay ahí?, le preguntó Morrison a uno de los oficiales que estaba contando los fajos. Preliminar. Parece que hay alrededor de $200,000. Marcus y yo intercambiamos miradas de asombro. $200,000 era mucho más de lo que ella había robado de nosotros. Esto confirmaba que su operación era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Morrison se acercó a nosotros mientras otros oficiales procesaban la escena. Van a necesitar que vengan a la estación para hacer declaraciones formales. ¿Qué pasará con el dinero?, pregunté. Será evidencia en el caso, pero eventualmente, cualquier cantidad que puedan probar que fue robada de ustedes será devuelta. 3 horas después, estábamos sentados en la estación de policía terminando nuestras declaraciones. Ivana había sido arrestada por múltiples cargos: fraude bancario, robo, falsificación de documentos y conspiración. Su vuelo a Colombia había sido cancelado definitivamente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Marcus. Con toda la evidencia que han proporcionado, más lo que encontramos en el lago, es casi seguro que será condenada, explicó Morrison. Probablemente enfrentará entre 10 y 15 años de prisión, seguido de deportación. Cuando finalmente llegamos a casa esa noche, era casi medianoche. La casa se sentía diferente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de cada habitación. Marcus y yo nos sentamos en la cocina, demasiado agotados para hablar, pero también demasiado energizados para dormir. «Mamá», dijo finalmente Marcus, «no sé cómo pedirte perdón». «No necesitas hacerlo, hijo». «Sí, lo necesito. Te traté terriblemente. Defendí a una criminal por encima de mi propia madre. Si no hubiera sido tan persistente, tan valiente». Marcus se quebró, y por primera vez desde que era un niño pequeño, lloró en mis brazos. «Está bien», le susurré, acariciando su cabello como hacía cuando tenía pesadillas. «Está bien. Sobrevivimos». 6 meses después, Marcus se había mudado de vuelta a su propio apartamento, pero visitaba casi todos los días. Habíamos recuperado $53,000 del dinero que Ivana había robado, y la compañía de seguros había cubierto el resto después de que se resolviera el caso criminal. Ivana fue sentenciada a 12 años de prisión. Durante el juicio, se revelaron detalles sobre su operación que me sorprendieron incluso a mí. Había estado dirigiendo un esquema de lavado de dinero que movía más de $1 millón anualmente. Nuestro dinero robado había sido solo una pequeña parte de sus actividades criminales. Nunca la volvimos a ver después de su arresto, pero a veces recibíamos actualizaciones del detective Morrison sobre otros casos relacionados con su red criminal. Una tarde de primavera, mientras Marcus y yo estábamos en el jardín plantando tomates como solíamos hacer cuando él era niño, él me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Alguna vez te arrepientes de haber seguido tus instintos sobre Ivana? Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de proteger a mi familia, pero me entristece que tuviéramos que pasar por todo esto. Marcus asintió, con tierra en las manos y una expresión pensativa. He estado en terapia, ¿sabes? Tratando de entender cómo me dejé engañar tan completamente. ¿Y qué has aprendido? Que a veces queremos creer algo tan desesperadamente que ignoramos todas las señales de advertencia. Y que la persona que más me ama en este mundo nunca dejaría de protegerme, incluso cuando yo fuera demasiado estúpido para escucharla. Nos quedamos trabajando en silencio después de eso, pero era un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo viene después de sobrevivir algo terrible juntos. Esa noche, por primera vez en casi un año, dormí toda la noche sin despertarme. No había sonidos de pasos en las escaleras, no había puertas abriéndose sigilosamente, no había secretos escondidos en mi propia casa. Solo paz. Finalmente, después de todo, había paz.